Dios te bendiga, iglesia poderosa en Cristo Jesús. Le damos gracias al Señor por permitirnos entrar un domingo más en su casa, en su vida, conectar nuestro espíritu con el Espíritu Santo de Dios. Le damos gracias al Señor por este mes, le damos gracias al Señor por lo que nos ha permitido vivir esta semana que pasó y por lo que estamos por vivir en esta semana que comienza. En el nombre poderoso de Jesús, le damos gracias al Señor por cada uno de nosotros, por la salud, por la buena salud, por la prosperidad del alma de cada uno de nosotros y el crecimiento espiritual que hemos tenido durante esta semana. Le damos gracias al Espíritu Santo de Dios por estar en este lugar y hoy le pedimos al Señor que nos hable, que nos revele, que nos diga, que nos conectemos nosotros con su Espíritu para poder entender lo que estamos hablando, lo que vamos a conversar en este día, para entonces hacerlo por obra, ponerlo por obra, llevarlo al pueblo, llevar al mundo esta palabra, llevársela al mundo, no solamente entre nosotros, no solamente en las cuatro paredes, sino llevarle al mundo lo que el Señor está diciendo en este tiempo. El Señor está hablando en este tiempo y no es solo para la iglesia, es para el mundo entero, porque ya usted está salvo, porque ya usted lo que tiene es que pelear por mantener la salvación. Pero aquel que está en el mundo ni siquiera está pendiente de que puede salvar su alma o de que puede perder su alma. Por eso la palabra de Dios que da todos los domingos es para la iglesia, pero para que la iglesia la lleve al mundo. Predicar el Evangelio a todas las naciones. Cuando hablamos de predicar el Evangelio a todas las naciones, no solamente es hablar de la vida de Jesús, vida, crecimiento, ministerio y muerte y resurrección de Jesús, no. Aparte de eso, tenemos que hablar de cómo llevarlo al momento, de cómo llevarlo a la persona, de predicar las buenas nuevas del Evangelio, no solamente los evangelios que están escritos, sino hablar de las buenas nuevas que trae Jesús para la vida de las personas. Ese renacer, ese nuevo renacer, ese cambio que tenemos que hacer nosotros, los hijos de Dios, para entonces poder ser identificados en el cielo y en la tierra como buenos hijos de Dios. Pero no sin antes saber que en el mundo tendré aflicción. No sin antes sabemos que estamos en el mundo, vivimos las mismas cosas del mundo, pero no somos de este mundo. Pero sí vamos a vivir lo que vive el mundo. Cuando el mundo tenga hambre, nosotros también. Pero nosotros tenemos paz, tenemos la presencia de Dios, tenemos que nosotros saber y entender que nosotros somos portadores de algo sobrenatural, poderoso, lo más poderoso en esta tierra, y es el Espíritu Santo de Dios. Es la gracia de Dios, es el poder de Dios. Usted no sabe ni se imagina lo que usted tiene. Usted no sabe ni se imagina que usted del poder que usted tiene o que porta. A veces nos vemos en medio de tribulaciones y hasta flaqueamos. Ahora no puedo, ahora sí puedo, no puedo, ahora qué hago, déjame llamar al vecino, déjame llamar a la vecina, déjame llamar a mi pastor, a ver qué me dice. No está mal un consejo, pero debemos mantener la relación con nuestro Padre Celestial. Debemos mantener esa relación, esa unión, esa coinonía, esa comunión con el Señor, para que nosotros podamos ser dirigido verdaderamente por Dios a través de su hermoso, poderoso, glorioso Espíritu Santo. Y sabemos y entendemos que vamos a estar en medio de tribulación. Y sabemos que donde estemos nosotros, estamos en el ojo del huracán. Nosotros siempre estamos ahí, atravesados, metidos, pero no atravesados ni metidos, perdidos en la vida, sino para destruirle los planes al enemigo, para destruirle los planes a Satanás, para cumplir el propósito de Dios en esta tierra y establecer el reino de Dios en esta tierra. Por eso el tema de hoy, iglesia, en medio de la tribulación encuentra a tu Dios. En medio de la tribulación encuentra a tu Dios. Porque a veces nos encontramos
en el medio, en el centro de la tribulación y nos perdemos. No encontramos el rumbo, no encontramos el norte, se nos borra la información que tenemos en la mente. Y es ahí donde el enemigo aprovecha y entra en la mente de las personas para sacarnos del camino de Dios, para no permitir que lleguen. Por eso tenemos que estar atentos, iglesia, atentos a lo que siempre estemos viviendo, a lo que tengamos alrededor, a los que tengamos alrededor, porque aún diciendo que son hijos de Dios, pueden ser tropiezos para que tú llegues, o para que la gente llegue, o para que tú te desenvuelvas y crezcas, y tu alma sea prosperada. Por eso tenemos que estar atentos, iglesia. El Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, tiene que estar atento a todo donde esté. No es que estén paranoicos, sino estar atento a todo lo que se mueve, porque tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos da testimonio de todo el mundo, y tenemos esa gracia de Dios para saber a quién tenemos al frente, la intención con que viene a hablar contigo, a proponerte, a decirte, a hablarte, a calmarte, a animarte. Por eso tenemos que estar atentos y saber que nosotros los hijos de Dios vamos a estar metidos en tribulación. En tribulación estoy hablando de situaciones que no son comunes, es situaciones que ya son comunes en este tiempo, y que vamos a estar metidos siempre en el ojo del huracán. Nosotros siempre somos el ojo del huracán y estamos en el ojo del huracán. Y hago esta aclaratoria para que no vengan los teólogos a decir, es que la tribulación, que vamos a tener tribulación, que no vamos a tener tribulación. Eso no es. Estoy hablando de la tribulación, estoy hablando de problemas, estoy hablando de situaciones, estoy hablando de circunstancias que no van a ser agradables, pero que nosotros en medio de esas circunstancias, en medio de la tribulación, tenemos que encontrar a Dios. Y para encontrar a Dios tenemos que buscarlo. Y para buscarlo y encontrarlo debemos estar seguros de dónde estamos y para qué estamos en este lugar. En medio de la tribulación encuentra a tu Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Tenemos que estar atentos a todo lo que tengamos alrededor. Tenemos que estar atentos a todo lo que se mueve, bueno y malo, alrededor nuestro, o lo que parezca bueno. A veces nos parece bueno algo que se está moviendo alrededor nuestro y al final es para sacarnos del camino, es para hacernos resbalar, es para que caigamos, para que flaqueemos, para que maldigamos, para que digamos, para que murmuremos en contra de Dios. Nos van a pasar situaciones, ¿sí? Todos los días, iglesia. Usted tiene que saber que todos los días se le va a presentar algo distinto, pero que nosotros en medio de la tribulación encontramos a nuestro Dios. Sabemos que Él está ahí. De la misma manera como estuvo Daniel en el pozo de los leones. Él estuvo tranquilo porque el ángel de Jehová estuvo con él. Y en medio de la tribulación encontró a su Dios en medio de las circunstancias. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Si usted puede, póngase de pie y hacemos reverencia a la palabra del Señor. Leo la palabra santa en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que nos das de hablar de tu palabra, Señor. Espíritu Santo de Dios, glorifícate en este día y revélanos, Señor, el mensaje. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros. ¿De nosotros de quién? De los apóstoles y del Señor Jesús.
recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu. Y esto es la clave, iglesia, de encontrar a nuestro Dios en medio de la tribulación. Mantenernos con gozo. No perder la paz, no perder el amor, no perder porque si usted pierde el gozo en medio de la tribulación, usted cayó en la trampa del diablo. Si a usted se le va el gozo en medio de la tribulación, usted perdió todo. Usted debe mantenerse firme. Y no estoy hablando de que en medio de las circunstancias usted esté riendo, sin muerto de la risa. Pero el gozo del Espíritu y del Espíritu debe tenerlo y mantenerlo, porque usted sabe que en medio de las circunstancias usted va a encontrar a su Dios. Usted sabe que Él está ahí, usted sabe que Él va a estar ahí, usted sabe que Él va a estar ahí cubriéndolo con su manto y dándole la mano en todo momento. Espíritu Santo de Dios siempre está con nosotros, guiándonos para hablarnos, para decirnos, para sacarnos de cualquier circunstancia o situación que nos mantengamos inmersos. Nosotros, hijos de Dios, como digo, esto no es una vida de felicidad total. Esto es una vida de sacrificios. Es una vida de que sabemos que vamos a estar en medio y que es necesario pasar por el desierto, que es necesario estar en medio de la tribulación, que es necesario estar y permanecer en el ojo del huracán, porque Dios nos permite, es necesario para el Señor que nosotros estemos en ese lugar. Porque los que están alrededor de nosotros necesitan una palabra no de aliento ni de ánimo, una palabra de paz, una palabra de gozo, una palabra de confianza, una palabra que transforme la circunstancia que se esté viviendo en paz, en gozo. Es que usted no ha vivido lo que estoy viviendo yo, pero sí tengo la palabra que va a hacer que tu circunstancia cambie. Y no es que tú tienes la palabra y vas a decir, no, la circunstancia cambia, porque eso depende de la persona. Pero sí, vamos a dar una palabra donde la circunstancia que se esté viviendo sea más llevadera, con paz, con amor, para poder encontrar la solución, para poder encontrar a nuestro Dios en medio de la circunstancia y poder escuchar la voz a través de su Espíritu Santo y que podamos salir airosos y victoriosos de toda circunstancia que se nos va a presentar. No es que nosotros somos intocables. Nosotros no, que la sangre de Cristo nos cubre, si la sangre de Cristo te cubre. Estamos cubiertos por la sangre de Cristo, gloria a Dios. Pero estamos en el mundo. Vivimos en el mundo. Vivimos con el mundo. Y nos dedicamos al mundo. ¿A qué? A llevarle paz, a llevarle el Evangelio de Cristo Jesús, las buenas nuevas de salvación, hablar de santidad, hablar de ese camino para llegar al reino de los cielos. Cuando hablamos de predicar el Evangelio a todas las naciones, lo primero que se nos viene a la mente, tenemos que estudiar el Evangelio de Juan, de Mateo, de Marcos y de Lucas, para entonces aprenderlo y poder hablar de eso. Jesús vino a traer un Evangelio, una buena nueva, las buenas nuevas de salvación. Hablamos de los Evangelios como contar la vida de Jesús. Sí, dentro de todos los Evangelios, o el Evangelio de las buenas nuevas, está por supuesto, tenemos que conocer la vida de Jesús, vida, muerte, resurrección de Jesús, porque ese es el camino, la verdad y la vida para llegar al cielo, como Él debemos ser para llegar al cielo. Pero en realidad Jesús no vino a contar de su vida. Jesús no vino a contar su vida. Jesús vino a decirle, yo soy el camino, la verdad y la vida, y tú tienes que ser como yo para llegar al cielo. Y es lo que dice el apóstol Pablo aquí. Ustedes son imitadores de nosotros y del Señor. Pero tenemos que saber que somos imitadores de nosotros y del Señor hasta que lleguemos a ser como el Señor.
Sea imitador del apóstol Pablo, pero sea como Jesús. Hasta que llegue a ser como Jesús. Porque si nos dedicamos a ser como el apóstol Pablo, a ser imitadores del apóstol Pablo, entonces tenemos muchas cosas que están escritas en la Biblia que nos van a separar de Dios. Muchas cosas que dice el apóstol Pablo y que se malinterpreta y se enseña dentro de la iglesia de Cristo Jesús. El apóstol Pablo escribe todo, o casi todos, sus libros en medio de tribulación, en medio de cárceles. Y siempre con el gozo, siempre dándole esa palabra de aliento a las personas, que en medio de las circunstancias encuentren a Dios. Que en medio de las circunstancias está Dios. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Quiere decir que tú estás para aguantar, para soportar, para que, y saber que en medio de esa situación está tu Dios. Está tu Dios. Y cuando hablo de tu Dios, no hablo de cualquier Dios, hablo de Dios, de Jehová. Porque sin Él no salimos de ninguna circunstancia. Sin Él nos vamos a meter y nos vamos a cerrar, nos vamos a encerrar y a dar vueltas en círculos. Y vamos a permanecer 40 años y más en el desierto dando vueltas. Porque a mí me parece, porque yo soy, porque mis estudios, porque la teología que yo estudié, o pues del cual yo soy doctor en teología, entonces me dice que la teología me lleva al cielo. La teología ayuda a entender muchas cosas de lo que está escrito en la Biblia. Pero lo que te lleva al cielo se llama santidad. Jesús. Más nada. Santidad a Jehová. Si usted no es santo, usted no llega al cielo. Y no estoy hablando de la imagen de santidad que se han hecho, que han dado por muchos años. Es que usted no puede ser santo porque solo Dios es santo. Y el mismo cuento de siempre. La Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, pero no escucha la voz de Dios. Pero el Espíritu Santo está al frente de ti, tú no lo oyes porque tú te sabes la Biblia. Y estamos en tiempos donde Dios está usando a quien sea para que hable. Ya que los cristianos se han encerrado en burbujas, donde lo que yo sé eso es, porque eso es, porque eso es, porque así me lo enseñó mi pastor, porque así es. Y me lo confirmó Dios. Pero están viviendo una vida distinta a la que Dios quiere que vivan. Y si están viviendo una vida distinta a la que Dios quiere que vivan, pues muy lejos están de escuchar la voz de Dios. Lea la Biblia, conozca la Biblia, apréndase la Biblia, pero a la Biblia póngale, métale el Espíritu Santo y usted va a entender lo que pasó. Si el Espíritu Santo de Dios está con usted, cuando usted lee la Biblia de Génesis y Apocalipsis, usted sabe que si usted lee el Apocalipsis primero, usted no va a entender nada. Que es necesario leer de Génesis hasta el Apocalipsis para poder entenderlo. Y no lo va a entender si no tiene el Espíritu Santo. No va a entender la Biblia si no tiene el Espíritu Santo, sino le va a poner emoción. Porque es un libro que emociona en las historias de los profetas, de los reyes, de los guerreros. Por eso, a cada libro, léalo con el Espíritu Santo. Cada versículo de la Biblia, ojo con lo que voy a decir, cada versículo de la Biblia tiene revelación.
Y toda revelación que tiene cualquier versículo de la vida tiene un misterio, el cual lo da, lo revela, lo dice el Espíritu Santo de Dios. Si usted lee la Biblia sencillamente, usted la va a interpretar. De repente la interpreta bien o de repente la interpreta mal. De repente la lee y dice, bueno, como mi pastor me enseñó, entonces es así, pues. Mi pastor es un hombre que tiene comunión con Dios y eso es así. Y empezamos a buscar en la Biblia la justificación para portarme mal, o por qué me he portado mal, o por qué se está portando mal, o por qué usted se puede portar mal. La ley, muchos la derogaron y muchos no la tocan porque la ley te dice lo que es malo. Y si haces lo malo, vienen las consecuencias que también las dicen: maldiciones y muerte, plagas. Ahora, el Nuevo Testamento, el libro de gracia, donde dicen que la gracia de Dios, y ciertamente la gracia de Dios está con nosotros, pero este es un libro que hay que ponerle atención. El Nuevo Testamento son libros que hay que ponerle atención a cada versículo que está escrito. A cada versículo que está escrito, porque cada versículo tiene revelación y tiene un misterio. Para poder alcanzar la salvación, iglesia, la salvación. El apóstol Pablo decía: sé imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, porque el apóstol Pablo, igual que usted, igual que yo, cuando estamos en medio de la tribulación tenemos un gozo, pues sabemos que estamos de la mano del Señor. La promesa de Dios que está contigo, la promesa de Jesús cuando dijo: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, es una promesa eterna. No es un ratico sí, no, que Dios está conmigo, Jesús está conmigo. Oye, cuando me dan dinero, cuando me ofrendan, cuando me diezman, cuando viene alguien, oye, se acordaron de mí, oye, tenga pastor, tenga apóstol, tenga profeta, tenga evangelista, tenga mi pastor. Ahí sí está Dios. Pero cuando estamos en medio de la tribulación, lo primero que se viene a la mente es: oye, ¿por qué me abandonaste? ¿Qué te hice? ¿Qué hice mal? No hiciste nada mal. Es propósito de Dios que tú estés ahí. Es el propósito de Dios que tú estés ahí. Lo único que tú tienes que saber, conocer cuál es el propósito de Dios en tu vida, para entonces tú poner por obra en medio de la circunstancia, en medio de la tribulación, en medio de la enfermedad, en medio de la cárcel, en medio de los golpes, en medio de las mentiras, en medio de toda circunstancia. Dios está ahí. Y no solamente que Dios está ahí, sino que Dios te puso ahí para algo. Dios no es malo. Dios te puso ahí para algo, porque Él está confiando en ti, porque Él está confiando en que tú eres el guerrero, porque Él está confiando en que tú eres el mensajero, el enviado para llevar el mensaje en el momento justo y preciso. Dios sí es malo, y eso que yo soy su hijo, y eso que yo soy apóstol, y eso que yo soy, y eso que yo soy, y eso que yo hago, y eso que yo estoy, y eso que yo estoy, y eso que qué. Pero no le estás poniendo atención a la voz de Dios, no le estás poniendo atención al propósito de Dios en tu vida, no le estás escuchando la voz a Dios, porque Dios te está poniendo en ese lugar para algo. Dios te metió preso, ¿para qué? Haz malo. Él es malo. Llama a Dios. En medio de la tribulación, encuentra a tu Dios. En medio de la tribulación, encuentra a tu Dios. Y tu Dios te va a decir para qué te puso ahí. ¿Para qué está permitiendo eso en tu vida? Muchos usan la Biblia para justificar las circunstancias que estén viviendo. Y eso está mal. No, bueno. La Biblia dice que Dios le dio, Dios quitó. Dios le dio, Dios quitó. O sea, pero eso es una justificación para algo que perdiste. Pero ¿por qué Dios te lo quitó?
¿Para qué Dios te está permitiendo que pases por ese momento? ¿Para qué Dios te está quitando del medio a alguien o a algo? ¿O te está poniendo a alguien o a algo al frente? Debemos entender y conocer el propósito de Dios en nuestras vidas. La buena, bella, hermosa, agradable, perfecta voluntad de Dios. La buena, agradable, perfecta, hermosa y linda voluntad de Dios. No es que todo te va a ir bien. Es que a ti tú vas a estar perfecto. Oye, esto es chévere. Vamos a estar todo el mundo va a estar en el desierto y tú vas a estar en medio del oasis. Cuando la gente esté en el desierto, tú vas a estar en el medio de la gente. ¿O acaso el Señor mandó a Moisés después que mandó al pueblo? ¿O antes para abrir el camino? ¿O a Abraham? ¿O a Jesús? Ellos tuvieron que pasar lo mismo que pasó el pueblo, y aún más, porque mientras ellos pasaban lo mismo que pasaba el pueblo, entonces tenían que aguantar las quejas, las críticas y los señalamientos, los vituperios de las personas que estaban con él. Cuando Jesús vino a traernos salvación, lo crucificaron. ¿Era el plan de Dios? Sí. ¿Tenía que pasar? Sí. Pero nosotros tenemos que conocer y entender el para qué de Dios en nuestras vidas. En medio de la tribulación, encuentra a tu Dios. No te quedes solo, no te quedes viendo al cielo, no te quedes viendo a las circunstancias, no le pongas el tamaño más grande al problema que tú tienes, porque nuestro Dios es más grande que cualquier problema que tú tengas en medio de las circunstancias. No es que tú vas a pasar por el lado de las circunstancias y no vas a vivir, no, tú vas a estar en medio de las circunstancias, y ahí es donde tú vas a encontrar a tu Dios. En el 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 8, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Macedonia. Él estaba enseñando a la iglesia de Macedonia a buscar en medio de las circunstancias, en medio de la tribulación, a Dios, a Jesús. Y así como en muchas circunstancias, el apóstol Pablo era el que enseñaba en medio de la tribulación a buscar al Señor. Enseñaba a la gente a buscar a Dios, no al pastor, no al sacerdote. Nosotros somos instrumentos de Dios, iglesia, para dar el mensaje, para llevar, para guiar, para orar por ustedes, para mantenerlos cubiertos en oración. Pero no para que nos monten en un altar y nos prendan velitas. Somos instrumentos en las manos de Dios para guiar a un pueblo como lo fue Moisés, como lo fue Abraham, como fueron todos los profetas. Pero sabemos que vamos a pasar las mismas circunstancias y tenemos a Dios de nuestro lado. Y tenemos a Dios con nosotros. Y estamos aquí junto a nuestro Dios. Cuando te encuentres en medio de la gran tribulación, pon atención a la voz de Dios. Pon atención a la voz de Dios. No pongas atención a la voz del vecino. Aún, iglesia, aún, pon atención a la voz de Dios cuando el que tengas al lado sea un hijo de Dios. Porque hay muchos que se llaman hijos de Dios y lo que hacen es ser tropiezo para aquel que está avanzando, para aquel que está conociendo a Dios, para aquel que camina de la mano de Dios. Y esto lo digo por costumbres que han adoptado dentro de las congregaciones. Por muchas costumbres malas del mundo de celebrar. Y no estoy hablando de celebrar de cualquier celebración, estoy hablando de fiestas.
hacen fiesta dentro de la congregación, dentro del templo. Perdieron el temor a Dios. Perdieron el temor a Dios. ¿Por qué? Para entonces tener los pastores, los líderes que estén al frente de la congregación, tener el beneficio financiero y el sentirse grande ante las personas. Pero déjeme decirle algo, iglesia. Busque a Dios. Busque a Dios. Aprenda a buscar a Dios en medio de las circunstancias, en medio de la situación, en medio del problema. Dios ha permitido que muchos hijos de Dios, ministros de Dios, pastores, ovejas, hayan quedado solos en algún momento, en una circunstancia. En medio llámese COVID-19, que quedan aislados. Llámese como se llame la circunstancia, cárcel, hambre, sed. Para que aprendan a buscar a Dios, para que aprendan a encontrar al Señor en medio de la circunstancia y nosotros vamos luego salir y decir con autoridad: busca a Dios. Debemos enseñar a orar a la gente. Debemos enseñar a buscar la presencia de Dios. La presencia de Dios no es temblar. La presencia de Dios no es hablar en lengua. La presencia de Dios es escuchar la voz de Dios y obedecerla. Es que yo siento en mi corazón, ¿estás mal? Es que el Señor te habla de muchas maneras, pero el Señor te habla. Y nosotros, los que tenemos el don, la gracia, los que tenemos esa oportunidad hermosa de escuchar la voz de Dios, debemos enseñar a los demás a buscarlo, a encontrarlo, a escuchar la voz de Dios, porque si Dios me habla a mí, Él te tiene que hablar a ti, o te puede hablar a ti, o le puede hablar a ustedes, o le puede hablar a usted. Porque Dios le hablaba a Jesús, Dios le hablaba a Moisés, Dios le hablaba a Abraham, Dios le hablaba a todo el mundo. ¿Y por qué a ti no? Pero es que ellos son hombres con el corazón conforme al de Dios, entonces pon el tuyo conforme al de Dios. Entonces transforma tu corazón y ponlo conforme a la voluntad de Dios, para que escuches la voz de Dios. Tú no estás aquí sentado porque yo estoy fastidiado en mi casa y vengo a escuchar qué dice el apóstol. Muchos abren la Biblia como horóscopo para ver qué me dice hoy. Oye, tengo suerte. Gloria a Dios. Prendemos al diablo. Amados, el escuchar la voz de Dios es conocer a Dios, es buscar la presencia de Dios, es conocerlo para entonces poder nosotros como instrumento en las manos de Dios llevar salvación, llevar la palabra en el momento de la circunstancia, tener la palabra, ser instrumento en las manos de Dios es llevar el evangelio a todas las naciones. El evangelio, cuando estoy hablando del evangelio, es la buena nueva de salvación. Una vida llena del Espíritu Santo, una vida santa. Deje de estar celebrando carnaval. Deje de estar celebrando las cosas del mundo. Y empiece a celebrar las cosas de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que estar atentos a lo que parece bueno al lado nuestro y no lo es.
Porque a veces las circunstancias no solamente son enfermedades, no solamente son cárceles, no solamente son COVID-19, no solamente es hambre y escasez. Las circunstancias te pueden presentar en lo bonito, en lo hermoso y lo precioso. En esas circunstancias tú tienes que tener a Dios ahí, porque si no te van a sacar del camino. Alguien me preguntaba en estos días, no recuerdo quién fue, ¿por qué las cosas del enemigo son buenas? O se ven buenas, son agradables. Yo le decía, o le dije, las cosas del enemigo parecen ser buenas, parecen ser bonitas, parecen ser agradables y puedes disfrutar un tiempo. Pero nosotros nos preocupamos es por la salvación del alma de la persona, no del disfrute del cuerpo en la tierra. Nosotros nos preocupamos por la vida que está después de la vida, no en la vida de la vida. La vida de la vida nuestra tiene que ser preparar el camino a las personas para que lleguen al cielo y preparar el camino de Jesús que llegue a la tierra nuevamente. Si no, usted está perdiendo el tiempo aquí. Si usted está esperando que este servidor de Dios y de Cristo venga a decirle, vamos muchachos, que todo está bien, vamos para la playa, vamos para esto, vamos para la fiesta, vamos, no importa, tómate una cervecita que eso no hace daño, eso no está bien, eso está chévere, no hay problema, si no te rasca no hay problema. Si no pierdes la conciencia no hay problema, y si pierdes la conciencia no importa, le pides perdón a Dios porque Dios es misericordioso. Eso está mal. Nosotros estamos aquí para ayudar a la gente a alcanzar salvación, para enseñar a la gente quién es el camino, quién es la verdad y quién es la vida. Y para enseñar a la gente que sin santidad no vas a encontrar ni la verdad, ni el camino, ni la vida. Tenemos el amor, misericordia y el perdón de Dios, sí. Pero todo pecado tiene circunstancias aunque haya sido perdonado. Tiene consecuencias, perdón. Tiene consecuencias aún siendo perdonado. Vive su vida sin consecuencias. Lleve una vida santa. Vivir en santidad no es fácil. No es difícil. Vivir en santidad es sencillamente renunciar a las cosas del mundo, renunciar al pecado, renunciar a lo que me hace perder la salvación, renunciar a lo que me puede hacer perder la salvación de mi alma. Eso es sencillito, iglesia. Aquí no hay más nada que inventar, aquí no hay nada que hoy soñé con aquello, hoy soñé que voy a un lugar y agarro esto y lo pongo aquí y esa es mi salvación. No, iglesia. Oiga la voz de Dios. Usted está para estar en medio de las circunstancias, usted está para estar en el ojo del huracán, pero en medio del ojo del huracán usted va a resplandecer, porque la presencia de Dios, porque lo que usted es portador del poder de Dios, resplandece. Y al que usted resplandece no es que usted va a llegar y va a brillar, no. Usted va a resplandecer porque usted trae un mensaje de Dios, porque usted trae la palabra de Dios, porque usted tiene un mensaje de Dios y no solamente un mensaje de Dios solo dicho, sino un mensaje de Dios vivido. Y esa es la autoridad espiritual que podemos tener nosotros, que tenemos nosotros, que lo que predicamos, eso vivimos. Si usted predica algo que no vive, usted está mal. Si usted se para en un púlpito, en un altar, a decir, vivan en santidad y usted no lo hace, usted está mal, porque usted está cortándole la cabeza a todos los que están ahí, aunque usted esté diciendo lo contrario. La administración espiritual es más fuerte que la administración de palabra. Viva su vida, cuide su testimonio, viva su vida en santidad, cuide su testimonio ante Dios primeramente, que Dios es el que está viendo, porque hemos perdido el temor a Dios, han perdido el temor a Dios y se han olvidado de que Dios está en todos lados. Que los ojos de Dios están puestos sobre los buenos y los malos, sobre los justos y sobre los injustos.
Manténgase en la presencia de Dios. Manténgase firme ante Dios. Usted no solamente se va a mantener firme ante Dios, usted sabe la Biblia. Usted se mantiene verdaderamente firme ante la presencia de Dios cuando está en santidad. Cuando se quita la sandalia y la deja fuera porque usted está pisando un lugar santísimo. Cuando usted se quita la ropa que traía. Cuando usted se muere, iglesia, muérase. Ese es un consejo que yo le doy. Muérase y vuelva a nacer. Si usted no se muere, usted no va al cielo. Si usted no se muere y renace en una nueva vida en Cristo Jesús, usted no va a llegar a ningún lado. No va a decir, al cielo no va a llegar. No le voy a decir que se va para el infierno porque muchos se ofenden. Pero al cielo usted no va a llegar. Si usted no verdaderamente no se muere y nace una nueva criatura en Cristo Jesús, usted puede ser muy bueno. Usted puede ayudar a muchas personas. Usted puede ser la persona más simpática y agradable del mundo. Pero si usted no está conforme a la voluntad de Dios, usted al cielo no va a llegar. Y eso es lo que nos preocupa a nosotros, donde nos ocupamos nosotros. En que no sé cómo usted va a vivir su vida aquí en la tierra. A nosotros lo que nos interesa es hacer la voluntad de Dios y presentar la salvación. Porque nuestra vida en esta tierra se acaba en cualquier momento. La eterna es la que debemos pelear, cuidar. Porque déjeme decirle que el cielo es eterno y el infierno también. Por eso, ojo, atento, en medio de la tribulación encuentra a tu Dios para que salgas airoso y victorioso de las circunstancias. No te dejes envolver por las circunstancias, no te dejes envolver por la situación, no escuches consejos de amigos y amigotes. Escucha la voz de Dios y busca el consejo de Dios a través de su Espíritu Santo. Vive en santidad para que escuches la voz de Dios. En medio de las circunstancias, iglesia, encuentra a tu Dios y Él te dirá cómo salir de esa circunstancia o para qué estás en ese lugar y qué vas a hacer en medio de ese lugar. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, por este mensaje. Te damos gracias, Padre amado, por la revelación. Te damos gracias por los misterios. Te damos gracias, Señor, porque tú estás en este lugar. Reprendemos en el nombre de Jesús todo espíritu de venganza que pretenda venir a trabajar en contra de nosotros, del ministerio, de mi familia y de cada uno de ustedes. Lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Declaro en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, una iglesia, Señor, una iglesia que escucha tu voz, una iglesia que busca intimidad contigo, Señor. Te damos gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, Espíritu Santo de Dios, quédate con nosotros y háblanos en todo momento, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga.